Hola a todos, hoy vamos a ver y repasar los conceptos que ya empezamos a ver acerca de esta nueva escuela que aparece con Freud fines de 1800 hasta principios del 1900, después continuada por otros psicólogos como por ejemplo Lacan, que es otro de los grandes referentes, que es el psicoanálisis, ¿sí? Vamos a empezar diciendo que Freud era médico, neurólogo, y lo que se encontró en su consultorio fue que había ciertos problemas, ciertos síntomas, ciertas enfermedades que la medicina no podía resolver y que tampoco encontraba el porqué de esas enfermedades o de esos síntomas. Entonces se empieza a dar cuenta, y acá vamos a ver cuál es el objeto de estudio del psicoanálisis, que tenemos ciertos pensamientos, ciertos recuerdos, ciertas representaciones, le va a decir él, que generan consecuencias, ¿sí? Y a las que no podemos acceder por medio de la voluntad. O sea que por más que nosotros queramos, no podemos recordar ciertos hechos, ciertos sentimientos, ciertos pensamientos que tenemos, ¿sí? A eso le va a llamar inconsciente, que va a ser es la sede de los contenidos ausentes del campo de la conciencia. Está compuesta por contenidos psíquicos de carácter sexual que fueron reprimidos por resultar conflictivos, ¿sí? Y acá vamos a ir a un punto muy importante donde Freud va a diferenciar la sexualidad de la genitalidad, ¿sí? Uno de los conceptos más controversiales de Freud es que dice que desde que nacemos somos seres sexuados. ¿Qué quiere decir que somos seres sexuados? Él lo distingue de la genitalidad y va a decir que la sexualidad tiene que ver con todo lo que nos va construyendo y todo lo que nos va generando distintas emociones, distintas sensaciones, y que por eso va generando ciertos conceptos, ciertos simbolismos en nuestros pensamientos, en nuestra psiquis. Por ejemplo, la caricia de un padre, de una madre, la mirada de una madre cuando, por ejemplo, le está dando la teta a su hijo. Él dice que todo eso nos va a ir erotizando, o sea, generando sensaciones en el cuerpo, y que por medio de eso nosotros vamos a ir construyendo nuestro concepto de cuerpo, nuestro concepto del otro, nuestro concepto de los sentimientos, emociones, la mirada, y que ya todo eso lo pone dentro de este término de sexualidad. Sí, obviamente después vamos a ver que en algún momento sí aparecen los genitales que van a tomar ciertas características y relevancia en nuestro ser, ¿sí? Pero importantísimo que sepamos que sexualidad no es genitalidad. Bien, entonces, ¿cómo llegan esas representaciones, esos contenidos al inconsciente? Va a decir que por medio de la represión, ¿sí? Esos contenidos, esos recuerdos, esos hechos van a estar en la conciencia, en el consciente, y por medio de la represión, ¿sí? Que es el mecanismo por el cual las ideas displacenteras o conflictivas son desalojadas de la conciencia y pasarán al inconsciente, justamente van a pasar al inconsciente. ¿Por qué? Como decíamos antes, porque son lo suficientemente dolorosas, nos generan el suficiente malestar como para no poder soportarlas y necesitar llevarlas a algún lugar donde podamos de alguna manera olvidarlas. Ahora, ¿las olvidamos? No, en realidad no las olvidamos. ¿Por qué? Porque siempre van a intentar volver, ¿sí? Como decía uno de los chicos en la clase, por intentar olvidar terminamos recordando. Exactamente. ¿Cómo? Por medio de los sueños, por medio de los actos fallidos, por medio de los lapsus, por medio de los chistes y por medio de los síntomas, ¿sí? Esas van a ser las maneras
que estas representaciones inconscientes de alguna manera y disfrazadas vuelvan al consciente. O sea que no vamos a estar directamente recordando eso que reprimimos, sino que lo vamos a ver transformado en estos distintas maneras. ¿Sí? Por ejemplo, esto que les mandé a ver del video de Marsh, como vemos con el tiempo de terapia, lo que se termina dando cuenta Marsh es que esa relación, la relación que tenía, ese miedo a volar, tenía que ver con este trauma infantil, cuando se da cuenta que el padre le había mentido y que no era piloto, sino que trabajaba en el avión de Aeromozo. Sumado a todas las otras situaciones que potenciaban este trauma, con las situaciones en el colegio, con la abuela cuando le daba de comer, cuando está en el campo de maíz con la madre, etcétera, etcétera, que termina dando como resultado este síntoma, que es el de no poder volar. ¿Sí? Ahora, y vamos con la última partecita. ¿Cómo va a investigar Freud el inconsciente? O sea, ¿cuál va a ser el método? Vamos a decir que tiene 3 métodos y va a haber 3 momentos. ¿Sí? Un primer momento donde trabaja con la hipnosis, ¿sí? Que hacía con la hipnosis, generaba un estado en el paciente donde lo sacaba de la conciencia, entonces podía acceder a esos recuerdos inconscientes. Cuando ese paciente despertaba, Freud les contaba qué era lo que había recordado, ¿sí? Y por medio de ese volver a recordar, ese síntoma se iba. Ahora, ¿qué pasa? Lo que entendió Freud es que si no es uno, o sea, el paciente el que accede a ese recuerdo, y es el psicólogo el que hace que acceda a ese recuerdo, no tiene el mismo efecto, ¿sí? Porque si bien el síntoma se iba, al tiempo regresaba. Además, él decía que no era bueno hipnotizando, que además sugestionaba mucho a los pacientes y que de alguna manera como que convencía a los pacientes de que haya un trauma que les haya generado ese síntoma. Entonces descarta la hipnosis y pasa al método catártico. ¿Qué va a decir en el método catártico? Va a decir que el paciente debe decir todo lo que se le viene a la cabeza. Todo sin ninguna restricción y a pesar de que parece que no tiene ninguna relación. Y así ir accediendo a estos recuerdos. Pero después se da cuenta también y descarta este método de que si no se hace nada con todo eso que el paciente dice, tampoco da resultado. Entonces, ¿a qué conclusión llega? Que la cura va a venir cuando el psicólogo, el psicoanalista, pueda ayudar, auxiliar a ese paciente a conectar esas cosas que parecen que no tienen sentido. ¿Cuándo? Cuando nos aparecen estas señales del inconsciente. Cuando en el análisis, en el discurso, en este decir todo lo que se me ocurra, aparecen los sueños, los actos fallidos, los lapsus, los chistes, los síntomas, estos retornos del inconsciente, el psicólogo lo que tiene que hacer es ir conectando esto que aparece para que tenga sentido. ¿Cuál es ese sentido? Bueno, Freud lo que va a decir es que cada cosa que nos va pasando tiene un significado que es simbólico, ¿sí? Por ejemplo, lo que aparece en Marsh como miedo a volar. Eso es lo primero que aparece en Marsh. Después van a aparecer las distintas situaciones en el pasado para después luego llegar, por medio de la pregunta de la psicóloga, al padre y a este trauma infantil, ¿sí? En el método catártico lo que aparecería son estas 3 cosas, o ni siquiera porque no se hubiese llegado, pero lo que dice Freud es que con esta asociación libre lo que va a hacer el psicólogo va a generar esta relación, a encadenar esto que aparece, que parece que no tiene sentido, pero simbólicamente para el paciente sí lo tiene, y entonces que el paciente entienda, haga consciente
ese recuerdo que era inconsciente que hace que pueda entender ese miedo a volar y que ese miedo a volar entonces pueda desaparecer. ¿Sí? Esto es un poco lo que vimos en la primera clase para que queden algunos conceptos graficados y un poquito más limpios, y vamos a continuar la clase que viene.